Buenas noches, jóvenes. Bueno, esta clase que voy a desarrollar ahorita es la de corazón. Es específicamente pericardio y corazón. De eso vamos a hablar, de la estructura del corazón, de la estructura del pericardio, de las cámaras cardíacas, de los vasos, de los grandes vasos y por supuesto de la irrigación propia del corazón. Las relaciones que tiene el corazón con su entorno. Y bueno, de eso es que vamos a hablar. Es una clase también un poco larga. Vamos a ver si la podemos terminar para, para tener listo lo que hemos venido hablando, lo del parcial, para tenerlo ya listo. Me interesa que esta clase esté subida, por lo menos hoy, porque el día de mañana tenemos actividades con los representantes y dentro de de la macroanatomía vamos a ver esta parte del corazón. Entonces me interesa que ya esté dada para que sea más fácil la comprensión por parte de ellos y de esta forma pues que se la puedan transmitir a ustedes en el transcurso de esta semana. Porque para preparar el parcial práctico vamos a tener prácticamente 3 semanas, 2 semanas y media, digamos. Entonces, porque nos vamos a quedar pendientes de hacer el parcial práctico, luego haríamos el parcial, o creo que voy a hacer una modificación. Posiblemente el parcial teórico lo vengamos a hacer la siguiente semana. Bueno, ya voy a pensar muy bien esa situación para que aprovechemos muy bien el conocimiento tanto de la teoría macroscópica y por supuesto el laboratorio de anatomía macroscópica, que lo tengamos junto. Y luego pues haríamos la histología, que es lo que al final ya del sistema respiratorio y por supuesto de la parte del corazón y los grandes vasos. Así es que vamos a ver esta clase que es la anatomía la anatomía del corazón y anatomía del pericardio. Permítanme. Sí, aquí vamos, permítanme. Entonces, pues, vamos a hablar que la estructura, bueno, que el corazón es una bomba. Es una máquina muy bien elaborada que funciona como una bomba. Esta es una bomba, o sea, una maquinaria que bombea sangre y bombea sin descanso. Bombea a un mismo ritmo y bombea de forma perfecta la sangre en las cantidades, en los volúmenes necesarios para irrigar todo nuestro organismo, para tener prioridad por ciertos órganos, cerebro, riñones, corazón, el mismo también, ¿verdad? Como una estructura primordial, hígado. Entonces es una maquinaria perfecta. Eso es lo que conocemos como el corazón. Y también pues tiene una protección, una cobertura. Y esto pues es el pericardio. Ya vimos que hay un fibroso, hay un seroso, y este seroso pues se subdivide. Ya lo vimos en las clases de la anatomía del mediastino. Aquí también lo vamos a tocar. Vamos a tocar esa parte de la cobertura, pues que es el pericardio, ¿verdad? Entonces veamos pues el pericardio y corazón. Como vemos, pues el corazón está alojado pues principalmente o mayoritariamente en el lado izquierdo del tórax, ocupando el tercer lóbulo, ¿verdad? O sea, me trabé, ubicando pues la zona que le correspondería al tercer lóbulo del pulmón del lado izquierdo. Por eso el pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos, porque su tercer lóbulo o la zona del tercer lóbulo está ocupada pues por el corazón. Entonces esto es lo que conocemos pues como el corazón, está en esta zona. Empecemos hablando pues sobre el pericardio. Fíjense que aquí eso es lo que realmente es lo que quería ver, no que vieran la forma del corazón, sino que viéramos el pericardio. Aquí tenemos el pericardio fibroso, es lo que podemos ver ahorita aquí, que es la capa que envuelve al corazón. Entonces para eso es que tenía la diapositiva para que lo vieran. Entonces el pericardio, pues como dice, es una membrana que rodea y protege al corazón.
Lo mantiene pues en la posición, en su posición específica en el mediastino, y a la vez le otorga suficiente libertad de movimiento para la contracción rápida y vigorosa. Leíamos un poco ¿cómo se llama? Hablábamos un poco del pericardio fibroso que le creaba una limitante para la distensión del corazón, como una forma de autoprotegerse. El pericardio fibroso pues es más superficial. Vea, es el más superficial de tejido conectivo denso, irregular, poco elástico. Vea, por eso es que le da cierta limitante. Es poco elástico y resistente. Está fijado pues al diafragma, específicamente en la zona del tendón central del diafragma. Eso lo vamos a ver más adelante. Y también pues al mediastino. Sus bordes libres se fusionan con el tejido conectivo de los vasos sanguíneos que entran y salen del corazón. Es decir, y aquí está lo que hablábamos antes, que evita el estiramiento y por ende le provea protección. También recuérdense que tenemos un ligamento externo-pericárdico o externo-pericárdico, que es otro que lo fija al esternón. El pericardio seroso es más profundo, está por abajo del fibroso. Es más delgado, es más delicado y existe como doble capa alrededor del pulmón. Tenemos una capa más externa, que es la que está en contacto con el pericardio fibroso, y es la capa parietal. Y este se fusiona pues con el pericardio fibroso. Y tenemos la capa más interna, que es la que está fusionada a la pared cardíaca, al músculo cardíaco, y este está pues adosado fuertemente. Este es el que conocemos como epicardio, o como la capa más externa del corazón. Entre ambas capas pues encontramos del pericardio seroso, encontramos la cavidad pericárdica, similar a la cavidad intrapleural, si se acuerdan de eso, ¿verdad? Entonces esa está llena de un líquido que se llama líquido pericárdico. Ese líquido pericárdico, ¿verdad?, es el que nos permite pues ese que lo encontramos aquí, ¿verdad? Este que va acá. Ese líquido pues le permite la movilidad, la motilidad del corazón, o sea, que se mueva, o sea, que se dilate, que se contraiga, que se dilata, que se contraiga con cada latido del corazón. ¿Cuántas veces late el corazón aproximadamente en el día? 100,000 veces aproximadamente late el corazón en un día. Esto es la pared, esto que estamos viendo es la pared del ventrículo derecho. Pues ya podemos ir viendo la comparación. El ventrículo derecho, la pared es más delgada que el ventrículo izquierdo. ¿Por qué será? El derecho solo bombea sangre hacia los pulmones, o sea, como quien diría, ay nomasito. En cambio, el ventrículo izquierdo bombea sangre para todo el cuerpo. Entonces, vamos a ver pues que el lado izquierdo del corazón pues bombea sangre hacia unos, si lo pusiéramos en distancia, 120,000 kilómetros aproximadamente, que es lo que la sangre tiene que recorrer por todo el sistema arterial del cuerpo. Entonces, más o menos por ahí es lo que recorre la sangre, que es prácticamente el viaje 3 veces alrededor del mundo. Digamos que el corazón en un día está bombeando aproximadamente 14,000 litros de sangre por cada día. O sea, unos 5 millones de litros por año es lo que bombea el corazón por cada día. Ok. Permítanme. Entonces, en esta diapositiva, también no he activado el puntero. Aquí está. Entonces, este es un corte, vea, de pericardio, perdón, del corazón, de la pared del corazón, y vemos pues esta es el músculo. Esto que vemos acá es el músculo cardíaco, es el miocardio. La parte interna es el endocardio, que es similar al endotelio capilar, si se acuerdan cuando vimos los vasos sanguíneos. Y la parte externa, que es el epicardio, que es lo que es el mismo pericardio seroso, la porción visceral, que es la que está adosada al músculo cardíaco. Entonces es el pericardio seroso. Entonces son las 3 capas
que le reconocemos pues al corazón. Aquí también ya un poco más delimitado, pues un poco más explicado las tres capas, vea, del corazón, empezando pues el endocardio, que es este que tenemos acá, como dice la descripción, es una capa delgada, es la capa más interna, es una capa de revestimiento del corazón y este se extiende hasta las valvas. Las valvas son las compuertas de las válvulas cardíacas. Luego tenemos pues el miocardio, que es la pared pues por ende más gruesa, es el músculo cardíaco, es un músculo estriado pero de tipo cardíaco, es la capa media como dice ahí, y es el músculo cardíaco, es el miocardio. Y luego pues tenemos el pericardio, es la capa y es el pericardio seroso, específicamente la porción visceral o la parte visceral, es delgado, es la capa externa del corazón y formada por la lámina visceral del pericardio seroso, las tres capas del corazón. De este pericardio pues tenemos que reconocer, y esto ya lo vimos, las reflexiones del pericardio seroso, que son los senos, el seno pericardio, el oblicuo y el seno pericárdico transverso. Son porciones de pericardio, son bolsas, son sacos que se forman en la capa pericárdica. Está en una, yo creo que se lo dije en la clase anterior, que en una cirugía de corazón, en una intervención quirúrgica, el cirujano de corazón pues coloca en el seno transverso un dedo y con esto pues logra fijar el corazón, o sea, para poderlo manipular, pero a la vez le ayuda a determinar y a hacer una separación tanto de las arterias como de las venas, porque lo hace en esta zona, es decir, introduce los dedos y va a dirigirse entre medio pues de la arteria pulmonar y del callado pues de la aorta y parte pues de las venas cavas tanto superior, de la vena cava superior específicamente. Ahora, si el dedo o la mano se coloca por abajo del ápex, este es el ápex, vea, o la punta del corazón, y se mueve superiormente, pues puede llegar a la capa, al seno oblicuo. Entonces esa nos ayuda pues más que todo para ubicarse a la hora de hacer una cirugía de corazón. Para eso más que todo es que le sirve la existencia de estos senos, pero la importancia es saber pues que son reflexiones del del pericardio seroso. Sigamos. Las capas de la pared cardíaca, empezando desde la más interna, que es el endocardio. Entonces esto es específicamente endotelio, que forma una pared lisa, tapiza las cámaras cardíacas y recubre las válvulas cardíacas. ¿Cuál es la función? Minimizar o disminuir la fricción que existe tanto en la diástole como en la sístole, pero el paso de la sangre. Esa es la función del endocardio, disminuir la fricción que existe entre los movimientos y el paso de la sangre en el llenado de ambas cámaras, hablando de ventrículos y aurículas, ¿verdad? Pues se continúa con el endotelio de los grandes vasos que llegan y salen del corazón. Es decir, es una misma capa, tanto de los vasos sanguíneos como de las paredes internas del corazón. El miocardio, pues es un tejido muscular cardíaco, confiere pues el volumen al corazón, o sea, el tamaño del corazón es debido a las paredes, es debido a esta segunda pared o la pared intermedia que es el músculo cardíaco, es decir, el miocardio, y es el responsable de la acción del bombeo. Representa el 95% de la pared cardíaca, es decir, es la fuerza del corazón. Las fibras miocárdicas están dispuestas en haces diagonales alrededor del corazón, o sea, es la distribución es diferente a la distribución del músculo esquelético, que está en usos. Aquí está en forma diagonal. O sea, es similar en la estructura al músculo esquelético, pero diferente en la disposición de las fibras musculares. Y también otra característica, que está rodeado por tejido pues conectivo. Luego tenemos la pared del epicardio, que como ya decimos, es un mesotelio, es una capa de protección, es fibroelástico y también es adiposo, o sea que tiene grasa.
el epicardio, rodea también a las arterias coronarias y a los principales vasos del corazón, es decir, la vena cava superior e inferior y la arteria aorta. Contiene pues también el epicardio vasos sanguíneos linfáticos, vasos linfáticos y vasos que irrigan el miocardio. O sea, tiene su propia irrigación y su propio drenaje y por ende su propio sistema de movilización de la linfa. Ahora, en el epicardio la cantidad de grasa va a variar de persona a persona, ya que esto tiene que, tiene que ver según pues la edad, según el peso del paciente, según sus hábitos alimenticios. Así va a estar forrado de grasa y específicamente es en el epicardio, en el pericardio seroso, donde se acumula esta grasa, más que todo en el visceral. Sigamos. Para tener una idea, pues, la cavidad pericárdica, ¿verdad? Es la cavidad pues donde está involucrado, donde está el corazón. Entonces vamos a ver que hay una capa visceral, que es la que está adosada o en contacto directo con el corazón, y la visceral que está externa. Estas capas se repliegan y se unen entre ellas, tanto la capa parietal del pericardio seroso con la capa visceral del pericardio seroso. Estas se unen a nivel de los grandes vasos. ¿Vean? Entonces, el espacio que queda entre ellos es lo que conocemos como la cavidad pericárdica. Esta es la distribución de las fibras musculares, que están en forma oblicua, no en forma de usos, como lo veíamos en forma oblicua, o si no también digámosle en forma de diagonal, en forma atravesada. Así es como están distribuidas pues alrededor del corazón. Eso le genera el poder de acción de bombeo que tiene el corazón. Entonces, la única diferencia es que este músculo, a diferencia con el músculo esquelético, pues es involuntario. Otra característica de él es que el músculo cardíaco, a diferencia con el músculo esquelético, que entre más grande es el músculo esquelético, es más fuerte, en el corazón hace todo lo contrario. Entre más grande, o sea, si se va hipertrofiando, si se va haciendo más grande el músculo cardíaco, pues entonces se va haciendo más débil, más, como dicen en buen salvadoreño, más bofo, más flojo. Y eso pues causa lo que conocemos, o la enfermedad que conocemos como insuficiencia cardíaca congestiva. Es un corazón cansado, es un corazón que no puede latir. Creo que lo dije, es involuntario. Ya vamos a ver las características de este músculo. Entonces, del corazón, mejor dicho. Entonces vamos a ver los vasos y los nervios que encontramos pues en el pericardio. El pericardio pues está irrigado por ramas de la arteria torácica interna, de las arterias pericardiofrénicas, de la musculofrénica, de la frénica inferior y de la aorta torácica. De ahí vienen todas las ramas que irrigan al pericardio. Las venas, ¿verdad?, del pericardio, estas entran en el sistema de la vena ácigos, o sea que son tributarias de la vena ácigos, y también dan cierto drenaje en las venas torácica interna y en la frénica superior. Los nervios que tienen que ver con el pericardio, pues aquí encontramos los nervios que nacen en el nervio vago, ¿verdad?, y también pues de los nervios frénicos. Si se ven, esta es una diapositiva pues que ya la repetimos, y se van a recordar pues cuál es el que tiene sensibilidad al dolor. Espero que no se les haya olvidado cuál de todos estos son los que tienen receptores para el dolor, al igual o similar a como lo describimos en las pleuras. Bueno, esto es lo que vemos ya como el corazón, ya quitándole el pericardio. Esto es el corazón. Esto principalmente más grueso, como lo vemos. Esto es el ventrículo izquierdo, esto es el ventrículo derecho, que viene a ser parte de la base del corazón, la aurícula izquierda, unas zonas especiales de las aurículas que se llaman orejuelas, el tronco arterial, el tronco de la arteria pulmonar, el callado de la aorta. Por abajo vamos a ver las venas pulmonares que regresan de los pulmones, y aquí pues vamos a ver la vena cava superior. Aquí no logramos ver la vena cava inferior. Estas estructuras
o estas venitas que vemos aquí, estos vasos sanguíneos, son los que se conocen como las coronarias, o sea, son las que irrigan al corazón, son las que le dan el alimento, ¿verdad? O los nutrientes al corazón para que él pues pueda trabajar. Si se recuerdan, hablábamos que las arterias coronarias nacen inmediatamente por arriba de la válvula aórtica, o sea, la primera cantidad de sangre que sale del corazón se la distribuye automáticamente él mismo, porque necesita pues estar con buena irrigación pues para trabajar. En los momentos que alguna de estas arterias se obstruye o una vena también se obstruye, inmediatamente comienza el proceso de isquemia, que es un proceso altamente doloroso a nivel del propio músculo cardíaco, transmitido a través del sistema nervioso simpático para llevarlo al sistema nervioso central, pues se manifiesta como un dolor excesivamente fuerte. Sigamos. Una ubicación, o para entender cómo está ubicado el corazón al interior pues de la cavidad torácica, cómo está distribuido el corazón, porque normalmente a veces lo hemos dibujado o lo imaginamos de una forma, y si ustedes se fijan, la forma del corazón pues es muy distante a lo que se dibuja pues como corazón. Es muy importante conocerles pues sus bordes, sus superficies. Tenemos un borde superior, tenemos un borde derecho que tiene que ver pues con el lado derecho, pues, lógicamente con el lado derecho, y el borde izquierdo pues también con el lado izquierdo del corazón, de la caja torácica, la punta del corazón, pero realmente pues le vamos a decir el vértice, y la superficie inferior que tiende a estar en contacto con el diafragma. Entonces el borde derecho mira directamente pues al pulmón derecho, y este borde derecho se extiende hasta la base. Todo esto se considera como borde derecho del corazón. ¿Cómo se llama? Y el borde izquierdo es todo lo que va hacia el pulmón de ese mismo lado, el borde izquierdo, y también se extiende desde la base hasta el vértice, todo el borde izquierdo. Entonces, eso es parte de la ubicación y de los bordes que le podemos ver al corazón, porque al ser una estructura ovalada, circunvalada, por decir así, es bien difícil determinarle partes específicas, o sea, como podemos delimitar otros órganos. Este viene a ser igual que los pulmones, son estructuras irregulares, por decir así. Entonces, determinar sus formas pues es un poco difícil. Bueno, esto es lo que conocemos como el corazón. Aquí vemos el corazón, aquí vemos parte de sus válvulas, aquí vemos parte esto viene a ser el lado derecho, esto viene a ser el lado izquierdo del corazón. Y entonces vemos como siempre la pared, podemos decir que es el lado izquierdo porque la cámara ventricular es más grande. Esta es la del derecho, esta es la del izquierdo. Su pared también es más gruesa. Entonces por eso decimos que es el izquierdo. Viendo que tiene 3 válvulas aquí, pues vamos a decir que es una válvula tricuspidia, o sea, es la válvula de salida. Bueno, sigamos, no vamos a entrar en mayor detalle. Lo que sí es muy importante conocer es que 2/3, si el corazón lo delimitamos en 3 partes, vamos a ver que 2/3 del corazón se encuentran específicamente al lado izquierdo de la línea media del cuerpo. O sea, los 2/3 de los 3/3 del corazón, 2/3 están en el lado izquierdo. Entonces por eso decimos que está al lado izquierdo del corazón. Los medios de sostén son los grandes vasos y el pericardio. ¿Qué quiero decir con esto? El corazón realmente no está descansando sobre el diafragma, no es una estructura que está reposada sobre el diafragma, tiene contacto. Hay unos ligamentos que lo unen al tendón central del diafragma, pero realmente el corazón se encuentra suspendido. Se encuentra suspendido por los grandes vasos y también por el pericardio, por decir así, está colgado. No completamente, pero sí no está acostado directamente sobre el diafragma. ¿Por qué? Porque si fuera así el caso, no pudiera latir, o sea, no pudiera hacer sus movimientos tanto de distensión, o dilatación, y la contracción.
La forma pues tiene, como dice aquí, una forma de cono, ¿verdad? De cono aplanado con una disposición oblicua. Aproximadamente a 40 grados del plano horizontal, o sea, está angulado. Por eso decimos que su forma pues es irregular. El peso del corazón, aproximadamente 300 gramos en el hombre, un poquito más de ¿cómo se llama? De ¿cuánto son? 400 es una libra, parece, 400 y pico, o sea, un poquito menos de una libra es el corazón del hombre, y de la mujer pues como media libra, por decir así, es el corazón de la mujer, es el peso. Tiene sus caras, tiene una cara anterior, ¿verdad? Que es esta, que es la cara esternocostal, o sea, la que tiene contacto con el esternón y con las costillas. Tiene una cara posterior, o póstero inferior, que es la que está en contacto con el diafragma, y una cara izquierda y derecha también, pues que tiene contacto con los pulmones. O sea, tiene dos caras pulmonares, una cara póstero inferior y una cara anterior. Tiene la base del corazón, o sea, la parte que está más inclinada, por decir así, o más en contacto con el diafragma, son la que corresponde a los atrios. Aquí solo logramos ver parte del atrio derecho. El atrio izquierdo está completamente atrás, porque lo que estamos viendo más aquí son los ventrículos. Los atrios están por detrás, pero no quiere decir que los atrios están arriba, como nos lo imaginamos a veces. Es una forma de representarlo, pero realmente es una estructura que sus atrios se encuentran principalmente en la cara posterior, porque la cara anterior superior está ocupada por la salida de las arterias, tanto tronco pulmonar y la arteria aorta. El vértice es el ventrículo, específicamente el ventrículo izquierdo. Eso eso es lo que el ventrículo izquierdo es el que tiene en su ubicación pues al vértice del corazón o a la punta del corazón. ¿Cuál es una de las características? Es un órgano que varía su tamaño entre los individuos, es decir, que no todos vamos a tener el mismo tamaño de corazón. Quiere decir que el corazón que yo tengo tengo una estatura de 1,83 m, mi corazón más mi contextura física, a la par de otra persona con una altura menor y con una contextura física pues delgada, el tamaño de corazón va a variar de uno a otro. Así también el tamaño del corazón entre hombres y mujeres. El tamaño del corazón varía también con la edad, porque es un órgano que va en desarrollo. Con la edad, o sea, entre más edad, el corazón, como una forma de compensar la necesidad de enviar sangre a todo el cuerpo, tiende a hipertrofiarse, pero esa es una situación que le juega en negativo al corazón. ¿Por qué? Porque al hipertrofiarse, el corazón comienza a hacer sus paredes más gruesas, y al ser estas paredes más gruesas lo va volviendo más débil, lo va volviendo con una capacidad de fuerza de eyección disminuida. Entonces el corazón se va cansando. Eso es lo que provoca la patología que conocemos como insuficiencia cardíaca congestiva. El paciente se cansa a mínimos esfuerzos, estando en reposo. El paciente se mantiene con una tos permanente. El paciente presenta edema de miembros inferiores. Se les hace el signo de la fobia. Cuando uno aprieta los tobillos de estos pacientes o el dorso del pie, queda algo hundido, que es algo diferente a una inflamación. Una inflamación, cuando uno solo lo aprieta, pues solo se ve que cambia la coloración. Pero en la fobia, que es por acúmulo de líquidos, porque el corazón ya no puede bombear la sangre comienza a soltar plasma, comienzan a sudar específicamente, la sangre pierde el líquido plasmático, el suero de la sangre, y comienza a quedar ubicado en el intersticio, ¿verdad? de los tejidos, y se comienza a acumular, y entonces da lo que se llama edema. Entonces vamos a ver pues que el corazón pues varía de uno a otro según diferentes circunstancias. Aquí dice que aproximadamente el tamaño del puño, y es más grande en el hombre que en la mujer. O sea, agarren su puño derecho, izquierdo, apúñenlo y vean qué tamaño tiene, y por ahí más o menos pues anda su corazón. Características del corazón: posee batmotropismo. No tiene que ver nada con Batman. Tiene batmotropismo. Estos son
las características o propiedades, mejor así pongámosle, son las 5 propiedades fundamentales del corazón. El vasmotropismo, ¿qué quiere decir eso? Que es excitable. Tiene la capacidad de ser excitado por una descarga eléctrica. Eso significa vasmotropismo. Acordémonos que nace un impulso cardíaco a nivel del nodo sinusal. Luego tenemos el inotropismo, es la capacidad de contractibilidad. O sea, es la capacidad de contraerse en respuesta a esa excitabilidad. Luego tenemos el cronotropismo. El cronotropismo es el automatismo que él tiene para responder. O sea, él mismo tiene la capacidad de generar un impulso eléctrico y a la vez, como por decirle así, hacerle caso. Y comienza a funcionar de forma cronológica. Por eso dice cronotropismo, o sea, a un mismo ritmo. Luego tiene otra que es el dromotropismo. El dromotropismo tiene que ver con la conductibilidad. Sí, conductibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que mismas fibras musculares tienen la capacidad de modificarse para actuar como un tendido eléctrico, que es lo que vamos a ver más adelante, que se llaman las fibras de Purkinje a través de la banda moderadora. Ya lo vamos a ver más adelante, ahí en los ventrículos, pero también en las aurículas. Entonces, esa conductibilidad es la capacidad que tiene, de generar un impulso eléctrico a nivel del nodo sinusal y disparar ese impulso eléctrico y hacerlo viajar por todo ese tendido, por toda esa estructura modificada que encontramos en el tabique interventricular y tabique interatrial, y luego subir a través de las fibras de Purkinje y del haz de His. Y por último tenemos el lusitropismo. El lusitropismo es la capacidad de relajarse. ¿Dónde pasa eso? En la diástole, ¿verdad? En la sístole es cuando estamos hablando del inotropismo. En la diástole es cuando estamos hablando del lusitropismo, o sea, la capacidad de relajarse, la capacidad de descansar para poder llenar en ese momento las cámaras cardíacas. Esa es la capacidad. Entonces, apréndanse las vasmotropismo, inotropismo, cronotropismo, dromotropismo y lusitropismo. Vasmotropismo, excitabilidad. Inotropismo, contractilidad. Cronotropismo es el automatismo. Dromotropismo, conductibilidad. Y lusitropismo, relajación. Sigamos. Hablando un poco sobre la base del corazón, vamos a ver que es principalmente la cara posterior del corazón. Es esto que estamos viendo acá. Es esto que vemos. Esta es la cara anterior, o sea, lo que está detrás de esto es la cara anterior. Esto que estamos viendo es ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, pero lo que me interesa que veamos son las aurículas. Al verlo en una cara anterior, como lo estábamos viendo antes, no vemos, solo alcanzábamos a ver la estructura. Esto alcanzábamos a ver, ¿ve? Que es la orejuela, que es parte de la aurícula derecha. También la aurícula izquierda tiene orejuela, entonces es esta que vemos acá. Pero me interesaba que lo viéramos en la cara posterior. Esto es la base del corazón. Esto principalmente es la base del corazón. Entonces, y más que todo, como dice aquí, conformado por el atrio izquierdo. Es este que vemos acá. ¿Ve? El atrio izquierdo. Y contribuye de forma menor pues el atrio derecho. Se orienta posteriormente específicamente hacia la torácica número 6 y la torácica número 9. Y está separado por el pericardio, el seno oblicuo del pericardio, el esófago y la aorta, ¿verdad? Entonces, son las estructuras que encontramos dentro de la base del corazón. Eso lo hace pues que tenga cierta separación entre las estructuras, porque unas pues provienen directamente de los ventrículos, y los senos, o las estructuras del que describimos en el pericardio seroso le da esa capacidad de separar estas estructuras. A eso se refiere, que no es que se separe el de la aurícula, permite la separación de estas estructuras, que no estén adosadas pues completamente hacia la base del corazón. Se extiende superiormente hasta la bifurcación del tronco pulmonar e inferiormente hacia el surco coronario. Todo eso que nos está describiendo es la base del corazón.
se extiende superiormente hasta la bifurcación del tronco pulmonar, lo que nos está describiendo es que esto es la base del corazón. Aquí tenemos el surco coronario, este que vemos acá, y la bifurcación de la arteria del tronco pulmonar, esto que vemos acá. ¿Qué recibe? Recibe a las venas pulmonares, estas que vemos acá, que están llegando a la aurícula izquierda, y a las venas cava superior e inferior. La vena cava inferior, la vena cava superior, son las que están llegando a la aurícula derecha. Entonces, la base del corazón está constituida principalmente por la aurícula derecha y en menor cantidad, en menor proporción a la aurícula izquierda. Continuemos. La punta del corazón, el vértice, es esto que estamos viendo aquí. Este es el surco interventricular anterior y este por ende es el círculo interventricular posterior. La porción inferolateral del ventrículo izquierdo, eso es el vértice del corazón. ¿Dónde está? Lo vamos a encontrar posterior al quinto espacio intercostal izquierdo en los adultos, teniendo como punto de referencia la línea medio clavicular. Permanece inmóvil a lo largo del ciclo cardíaco, es decir, que todo el corazón se puede mover por la contracción y la dilatación, pero el vértice no. El vértice pues se mantiene inmóvil. Es el punto donde los ruidos los ruidos del cierre de la válvula mitral pues son máximos. Es lo que conocemos como el choque de punta. La válvula mitral la encontramos en el lado derecho pues en el lado izquierdo del corazón. Ahí encontramos la válvula mitral o la atrioventricular izquierda. ¿Por qué lo oímos como un choque de punta? O es cuando se da el cierre de la válvula mitral. Es porque es el momento en que está completamente lleno el ventrículo. La válvula mitral se cierra porque ya no deja pasar sangre de la aurícula izquierda, que está llena de sangre oxigenada, ya pasó toda hacia el ventrículo izquierdo. En ese momento se cierra la válvula mitral para que la válvula semilunar de la arteria aorta se abra y la sangre salga expulsada a gran velocidad y con gran impulso para viajar hacia todo el corazón. Y ahí se acuerdan los puntos de fijación que tenía la arteria aorta, ¿verdad? Para poder soportar esa fuerza, ese impulso. Entonces, el choque, la fuerza del cierre de la válvula mitral es el que se siente a nivel de la punta del corazón o del vértice del corazón. Es donde, y es el lugar donde se puede auscultar, como dice aquí, está debajo del lugar donde el latido puede auscultarse en la pared torácica. Las caras del corazón. Vamos a ver que tiene una cara anterior. Esto ya lo vimos allá. Una cara anterior formada principalmente por el ventrículo derecho, parte de la aurícula derecha, que es esto de la orejuela, y parte del ventrículo izquierdo. Es decir, que esto es la cara anterior. La cara diafragmática, esta que tenemos acá, es principalmente por el ventrículo izquierdo, o sea, lo que está por abajo del ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho, en menor cantidad, el ventrículo derecho, y este se prolonga hasta la base. Este se prolonga desde la base al vértice del corazón. La base ya le explicamos, que es la parte posterior de las aurículas, principalmente la derecha y una parte de la izquierda. Entonces, toda la cara diafragmática va desde la base hasta el vértice del corazón. Y luego, pues, la pulmonar derecha, formada por la aurícula izquierda, tiene parte de la pared pulmonar derecha, y la pulmonar izquierda, que tiene que ver con el ventrículo izquierdo y parte de la aurícula izquierda, formada por la aurícula derecha. Por favor, aquí, ahí lo recomponen, lo corrigen en la cosa. Permítanme, quiero ver cómo voy aquí. El interés que existe para conocer los bordes del corazón, el interés que existe para conocer los bordes permítame, no sé si estoy grabando, sí estoy grabando, para conocer pues los bordes del corazón es más que todo para las evaluaciones de
lo que conocemos como la silueta cardíaca. Para eso es que es fundamental reconocer pues los bordes del corazón, el izquierdo, el derecho, el anterior y por supuesto pues los bordes inferiores del corazón, pues que ya los describíamos, porque es una forma de delimitarlo o de conocerlo. Al conocer qué estructuras están en cada uno de los bordes, pues podemos determinar, por ejemplo, crecimientos. Hay unas técnicas que se hace el índice cardiotorácico, se llama, y eso nos sirve para determinar el tamaño del corazón. Se hace una medición completa del campo torácico, del lado a lado, desde los recesos, vea, costos diafragmáticos, y luego se hace una medición de la silueta cardíaca y a través de una fórmula sabemos específicamente. Ahora, eso era antiguamente. Hoy pues con mediciones radiográficas, equipos especializados por algoritmos, pues nos determinan el índice cardiotorácico. Una forma muy fácil, ¿verdad? O por lo menos la que yo utilizo, es cuando se cruzan, ¿verdad? La segunda vértebra, la segunda costilla, donde se cruza con la segunda costilla con esto, ¿cómo es que se llama? La clavícula, donde se cruzan, pues se tira una línea imaginaria hacia abajo y la silueta cardíaca tiene que quedar por dentro, o sea, hacia adentro, hacia el lado en dirección medial, tiene que mantenerse la silueta cardíaca. Si esta comienza a salirse, pues ya estamos ante un corazón pues que está agrandado, lo que conocemos como cardiomegalia. Cuando ocupa casi todo el campo pulmonar, ¿verdad?, izquierdo, pues decimos que es un corazón bovis, corazón de buey, ¿verdad? Así le decimos, porque es un corazón pues demasiado grande, típico de la insuficiencia cardíaca. Y si ya el paciente comienza a liberar hasta líquidos a nivel del campo pulmonar, ya es una insuficiencia cardíaca congestiva. Es lo que abreviamos como ICC. Pero eso es otra cosa, no nos metamos ahí. Perdón, ¿por qué no me dio aquí? Aquí está. Hablando sobre los bordes del corazón. Vamos a tener un borde derecho, ¿verdad? Este de acá. Vamos a tener un borde inferior. Vamos a tener un borde izquierdo y un borde superior. Los bordes, ¿verdad?, si se fijan, son similares a las caras también. El borde derecho, pues atrio derecho. Y se extiende entre la vena cava superior y la vena cava inferior. Eso es el borde derecho. La vena cava superior, quiero ver si esto es, y la vena cava superior, y por abajo la vena cava inferior. Este es el borde derecho. El borde inferior, que viene a ser como la cara diafragmática, es el ventrículo derecho y una pequeña porción del ventrículo izquierdo. El borde izquierdo, específicamente el que tenemos acá, vamos a ver que está por el ventrículo izquierdo y una pequeña porción de la orejuela izquierda. Aquí no logramos. No, aquí está. Esta es la orejuela derecha. Esta es la orejuela izquierda. Esta es como por decir así, la parte anterior de las aurículas. Porque las aurículas ya sabemos que están en la base, específicamente en la cara posterior. Entonces, aquí encontramos, ¿verdad?, las orejuelas. La orejuela del lado izquierdo junto con el ventrículo izquierdo conforman el borde izquierdo, y el borde superior, que es todo esto, vamos a encontrar los atrios, pero más que todo lo que conocemos como las orejuelas, tanto derecha e izquierda, y los grandes vasos, la arteria aorta ascendente y por supuesto pues el tronco pulmonar, y en una pequeña cantidad la vena cava superior, que entra pues al lado derecho. Estos son los bordes del corazón. Lo que es importante conocer: todas estas estructuras son las que vemos reflejadas pues en la radiografía. Esto es lo que hablábamos aquí. Para esto, aquí están todas. Ventrículo izquierdo, vértice del corazón, tronco pulmonar, callado de la aorta, la vena cava superior y por supuesto pues la aurícula derecha. Eso es lo que vemos allá. Esos son los bordes. Esto también, vea, este en una lateral de tórax, ventrículo derecho y la aurícula izquierda. Sigamos. Aquí, entonces ahora pasamos a ver las cámaras. Ya comienza a poner lo más bonito. Las cámaras del corazón: 2 aurículas superiores y 2 ventrículos inferiores. Así lo aprendimos de chiquito y para entenderlo pues así sigamos. Aunque ya vimos cómo realmente está ubicada, porque podemos decir entonces que las aurículas son postero inferior, porque forman la base y están atrás, y los ventrículos son
antero-inferior, porque también están hacia abajo. Entonces, mejor digámoslo así, las aurículas están arriba y los ventrículos están abajo. Para entenderlo, pues es mejor, pero por eso hay que conocer muy bien la anatomía. Entonces, podemos decir entonces que el corazón está compuesto por dos bombas. Así, él es una sola bomba, pero realmente, si decimos que es una sola bomba, tendría que impulsar sangre hacia el mismo sitio. Pero en la realidad el corazón funciona como dos bombas fusionadas, eso sí, separadas por esto que se llama tabique. Es un tabique tanto interventricular como interatrial. La bomba derecha es la que, esto que vemos acá, la bomba derecha es la que recibe la sangre desoxigenada del cuerpo y la envía a través de las arterias pulmonares hacia los pulmones. La bomba izquierda, o sea, esta de acá, la bomba izquierda recibe la sangre oxigenada en las aurículas, en la aurícula derecha, que esta proviene, pues ya se oxigenó a través de los pulmones y la envía hacia todo el cuerpo a través de la arteria aorta. Cada bomba en sí está conformada por una aurícula y un ventrículo. Esos son los que conforman ¿cómo se llama? El sistema de las bombas. Estas cámaras pues también están separadas por válvulas. ¿Verdad? Están separadas por válvulas. Esta que está aquí, esta es la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Aquí tenemos una válvula, la válvula mitral. Y luego tenemos esta de acá, que es la válvula del atrio y el ventrículo derecho. Es la válvula tricuspidia. Ahora bien, para bombear la sangre hacia el cuerpo, pues lógicamente se necesita más fuerza para enviarla desde el ventrículo izquierdo a todo el cuerpo. Por eso el ventrículo izquierdo, vamos a ver que su pared es más gruesa. Tiene que tener más fuerza para poderla enviar en comparación al derecho, que solo la envía hacia los pulmones. En la cara anterior de la aurícula se encuentra una estructura semejante a una bolsa o a una oreja, por eso se le llama la orejuela. Cada orejuela pues le da un ligero aumento a la capacidad de llenado de los ventrículos, de las aurículas. Entonces eso le permite recibir pues más sangre. Es esto. Esto es la orejuela. Esto que vemos acá. Esta es la orejuela del ventrículo derecho y esta es la orejuela del ventrículo izquierdo. Sigamos donde estoy. Upa, me perdí. Aquí estoy. Entonces pues para eso sirve la orejuela, para darle más capacidad de volumen, ¿verdad? Para recibir más sangre en los aurículas. Los tabiques internos, pues estos dividen el corazón en 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos, y dan lugar a depresiones externas o superficiales, que son los surcos. Es decir, que la zona donde están estos tabiques que vienen a ser los tabiques donde están ubicadas, por ejemplo, entre los ventrículos, entre la aurícula y los ventrículos, es una forma de tabique, es una forma de pared que está comunicado por un agujero nada más, donde encontramos las válvulas tricúspide y bicúspide. Ese lugar específico adentro es un tabique con agujeros, pero afuera presenta unas depresiones. Y esas depresiones son externas. Esos son los surcos. Ya los vamos a ver cada uno. Bueno, aquí están los surcos coronarios, desde donde ubicamos a la arteria coronaria derecha, la vena cardíaca menor, el seno coronario y la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda. Ese es el surco coronario. Luego tenemos los tabiques que están entre los ventrículos, entre un ventrículo derecho, del derecho al izquierdo. Vamos a encontrar otro tabique, que está, digamos, en forma horizontal, el anterior está en forma transversal. Pues por fuera se va a manifestar en la cara anterior como el surco interventricular anterior y en la cara posterior como el posterior. Contiene pues a la arteria interventricular anterior y la vena cardíaca mayor o la magna. Y los surcos interventriculares posteriores pues contienen a la arteria interventricular posterior y la vena cardíaca media o la interventricular posterior. Entonces, creo que estoy hablando en el aire y eso está feo. Esto que vemos acá, esto es el surco coronario.
Este es el surco coronario. Entonces, adentro encontramos el tabique que se encuentra que está entre las aurículas y los ventrículos, que la comunicación entre ellos es a través de la válvula mitral y la válvula tricúspide. Luego, entre las aurículas, o sea, lo que divide entre los ventrículos, lo que divide los ventrículos, vamos a encontrar el septo o el tabique interventricular. Por fuera se va a manifestar como el surco interventricular anterior, y por fuera, por adelante, digamos, y afuera y adelante, y afuera y atrás, el surco interventricular posterior. Entonces ahí es donde encontramos estas estructuras, que ya las vamos a ver pues más adelante. Eso pues lo que me interesa. Entonces, es decir que cada surco marca el límite externo entre las cámaras cardíacas, entre las aurículas y los ventrículos, y entre los ventrículos. Ahora, el surco coronario, pues este tiende a ser un poco más profundo que los surcos interventriculares, y este le da la vuelta completa a todo el corazón, y por ende pues es el que limita por arriba las aurículas y por abajo pues los ventrículos. Los surcos interventriculares anterior y posterior pues tiende a ser una estructura pues poco profunda, ubicada pues tanto en la cara anterior como en la cara posterior, y son los límites de los tabiques interventriculares. Bueno, creo que por ahí sigamos acá. Bueno, ya prácticamente ya lo explicamos. Ya vamos a ver cómo están las arterias. Por ejemplo, aquí la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda, la vamos a ver que está en el surco coronario, la vena cardíaca menor, la arteria interventricular anterior, ¿verdad? La arteria coronaria interventricular anterior, la vena cardíaca mayor, la magna. Bueno, ya vamos a ver eso más adelante. Entonces, este en la parte posterior, que aquí sigue el surco coronario. Esto es el seno coronario, es donde se unen todas las venas cardíacas que traen la sangre del corazón y se confluyen en el surco coronario, perdón, en el seno coronario, que tiene acceso directo hacia la aurícula derecha, desemboca directamente en la aurícula derecha. Entonces aquí vemos el surco interventricular posterior, y por ende pues vemos la arteria interventricular posterior, la arteria coronaria derecha con su rama interventricular posterior, y la vena cardíaca media. Eso lo vimos allá. Entonces podemos decir que el surco interventricular posterior lo encontramos en la cara diafragmática, no en la base. Ojo con eso. Puedo tirar una pregunta así: el surco interventricular posterior lo encontramos en la base del corazón. Falso. Lo encontramos en la cara diafragmática, porque la base del corazón son las aurículas. Ojo con eso. Quiero ver, esta clase la tengo así, fíjense, porque la di en dos partes, o así la tengo para dar en dos partes. Quiero ver cuánto llevo de tiempo para hacer un receso. Sí, voy a hacer entonces en este momento un pequeño receso para poder continuar con el resto de la clase. Ya prácticamente ya voy a la mitad realmente con la diapositiva. Ya me falta poco, así es que voy a hacer un receso para poder continuar, y así pues terminar esta clase, para que el día de mañana, yo creo que sí, ya ahorita 2:05 de la tarde, entonces sí voy a terminarla, primero Dios, para que los estudiantes, los representantes pues puedan verla, aunque sea la carrera, y así pues mañana podamos hablar sobre el corazón y lo que nos hace falta del corazón realmente es para la práctica macroscópica, y pues que salgamos bien, porque esa es mi intención, que salgamos bien. Bueno, hago un receso y nos vemos en el siguiente video, que primero Dios lo haga más tarde y ya tenga todo esto listo. Cuídense mucho, jóvenes, se les aprecia bastante. Adiós.